Muy bienvenidos, Erev Shabbat Kodesh, Perashiot Tazria Metzorah, primer Shabbat del mes de Iyar, cuatro intensos Shabbatot, intensos Shabbatot, que nos van a acompañar en la lectura y comprensión, esperemos, de nuestro Chumash de Vaikra. Hoy estamos transitando el día en que un viernes, nada más que 5 de Iyar, hace 73 años, 5 de Iyar es en Shabbat, mamash en Shabbat. Entonces fue el 5 de Iyar, que fue un 14 de mayo de 1948, se estaba anunciando el levantamiento del Estado judío. Este Yom Ha'atzmaut que hemos vivido aquí en Medinat Israel ha sido un Yom Ha'atzmaut muy, muy especial. Primero y principal porque lo pudimos sentir, lo pudimos notar, cómo las personas se volcaron a las calles. Aquí en nuestra ciudad pequeña, Ranana se vio inundada desde temprano ya por hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, en fin, todos ellos que buscaban de una u otra manera, no sé lo que buscaban, pero buscaban estar conectados con ese afuera, con ese mundo exterior, como para poder cantar una verdad, para poder decir una verdad, para poder sentirse que Am Israel Hay, que el pueblo de Israel vive, obviamente, más allá de cualquier circunstancia y, por cierto, con cierta dignidad por sobre todas las cosas. Aquí, felizmente, debemos reconocerlo, independientemente del gobierno de turno, que tenemos que agradecer a Kadosh Baruj Hu y a sus emisarios, aquellos shilichim, que pueden estar equivocados, o poco equivocados, o muy equivocados, pero que en última instancia, más allá de las equivocaciones, yo me sumo a lo que dijo ese personaje que encendió la 12ª antorcha de Israel, eh, de Tiferet Medinat Israel, como dijo al final, por la gloria, como dicen todos, del Estado de Israel. Pero este hombre de, creo, 110, 102 años, un morí, quiere decir un mori, que es uno de los sabios del mundo yemenita, en algún momento de su locución dijo, en kan datiim, en kan gilonim, dice, aquí no hay religiosos, aquí no hay laicos, be'amech kulam tzadikim. Y dijo, y tu pueblo, citando al profeta, todos son justos. Algo que me emocionó realmente hasta las lágrimas, primero porque provenía de un ser humano muy, muy particular, que había cruzado la barrera de los 100 años y por otro lado con una lucidez, con una sabiduría tan particular que nos llamó mucho la atención. Bueno, bienvenidos a nuestro Erev Shabbat Kodesh. Nuestro Sheur quiere dedicarse ante todo y por sobre todo en bendita memoria de mi suegra, Raquel Slotki Bat Aizekersh, Ishmata Serura Bitzor Haim, que un 4 de Iyar, precisamente, partió de este mundo en la antesala de Yom Ha'atzmaut allí en Argentina. Tiempo triste para la recordación, pero que en última instancia creo que su presencia se ha multiplicado en cada uno de sus nietos, por supuesto, y en cada uno de todos los que conforman este arco familiar que uno no sueña, nunca ha soñado con tanta braja y con tanta amplitud, y que el Kadosh Baruj Hu nos regala descubriendo cada surco, cada mirada de un niño pequeño, de una adolescente, como son nuestros nietos hoy en día. Por otro lado, Leavdil Ben Ametim Lahaim, quiero pedir por la refuah Shlema de mi sobrina Adela Karina Bat Susana, Bat Shoshana, que Kadosh Baruj Hu le envía refuah Shlema, mamá de 4 niños que ha enfermado de corona en las últimas 72 horas.
Así que esperemos Besorot Tovot y fundamentalmente que tengamos refuah shlema cada uno y uno de nosotros. Bueno, nuestro aprendizaje, hacer nosotros un poquitito mejor y hacer nosotros mismos, porque ser un poco mejor es volver un poco a la fuente de ser uno mismo y por sobre todo en cuánto nos podemos unir, cuánto nos podemos conciliar y reconciliar por sobre todas las cosas con la Sagrada Torá. El capítulo 10 de este tercer pórtico en el libro primero de la Ley Shur sigue hablándonos del Da'at Torah. Habíamos hablado la semana pasada de un concepto que se llama Leokmei Girsa. Leokmei Girsa quiere decir sostener el aprendizaje. Sostener el aprendizaje, decíamos, no es una tarea obviamente eh, imposible. Pero claro, para eso se requiere un esfuerzo pequeño, que es la capacidad de las personas de poder volver una vez más y otra vez más y otra vez más a ese escenario fundamental que tiene que ver no con el estudio obsesivo, pero sí con el estudio sincero de la persona. El Rab había hablado la semana pasada que la persona que logra sostener su estudio, le okme girsat, recuerda y también siente, percibe que cuando le llega una acción a sus manos, el conocimiento y el sentimiento y la acción de toda la Torah, toda, absolutamente, de toda la Torah, se unen en esa unidad que es maravillosa y única. Por lo tanto, Ein Baolam Musak Be'inyan Shel Devekut Ushlemut Zulat Leok Megirsa. No existe en el mundo un concepto, decía el Rab, que de Bekut, de esa fusión, de esa capacidad de unión. Y Shelemut quiere decir también por la integridad, así como la integración, excepto de Leokome Girsa, de que la persona pueda sostener su estudio. Obviamente tenemos muchas condiciones, dice el Rab, para poder llegar a todo esto, más allá del esfuerzo poderosísimo de lo que es el estudio, con mirar detenidamente, estudiar analíticamente y, lo principal, decía el Rab, Hazara Bidei Yom Beyomo, que no perdamos de vista el hecho de poder reiterar ese estudio. Yo estoy seguro, no lo digo como una prueba también muy elocuente, eh, más que nada por lo que uno suele vivir, que cuando, para mí no hay nada más hermoso que poder reencontrarme con los textos leídos. Eh, no sé si de un libro de novelas, la verdad es que no las leo mucho, tampoco me gusta la parte novelada de los tiempos de la Inquisición y de las manifestaciones de, parecidas o semejantes a ellas. Pero no me cabe ninguna duda de que cuando me puedo reencontrar con los libros sabidos y con aquellos que me pude volver a hacer aquí, después de hacer Aliá, como yo le comentaba a determinadas personas, yo dejé una biblioteca donada de más de 1000 volúmenes en Argentina y otros 400 o 500 volúmenes en Uruguay. Eh, Prácticamente traje muy pocos libros, aquellos que para mí son, como yo los llamo, incunables, porque están todos escritos por mi mano. Me refiero, no corregidos, sino comentados y marcadas la lectura, y eso obviamente no lo podía regalar. Pero bueno, Baruch Hashem, aquí a lo largo de estos 11 años he podido, como yo digo, recuperar parte de mi biblioteca y voy ganando siempre algún lugar más en la biblioteca y mi señora sonríe por lo bajo porque me había pedido no tener tantos libros en esta época tan digitalizada. Pero quiero que me conozcan y quiero que quien me conoce ya lo sabe. A mí lo digital no es que no me gusta, me parece fantástico para una consulta, pero no para el estudio. Yo necesito el libro. Quiere decir, aquí tengo el libro, como les acabo de mostrar, y el libro para mí es la fuente
de esa capacidad de pasar y repasar. Como uno está ligado al libro, cuando yo estudiaba medicina, eventualmente, mi estudio de medicina pasaba, obviamente, muchas cosas por memorizar. Yo la verdad que no memorizaba el número de página, pero sí sabía en qué parte del libro podía estar y de qué lado, si derecho o izquierda, ¿no? De esa manera me vinculaba con los libros. Y lo mismo me pasa con el Tanaj, a quien amo, por supuesto, con todo el fervor, porque yo aprendí, junto con mi maestro Rabederis y su Mario Braham, a, a tener que abrir el Tanaj y decirme qué dice en esta página y qué dice en esta otra página. Así lo estudiamos con él eventualmente, ¿no? Y bueno, no quiere decir que somos grandes sabios, porque obviamente ya la memoria se ha ido y no todo se acuerda. Pero gracias a Dios tratamos de leok megirsa. Quiere decir, tratamos de seguir haciendo que este estudio se pueda sostener a lo largo del tiempo. Por lo tanto, continuamos hoy en este capítulo 10, con vuestro permiso, y nos dice Rab: sostener el estudio, fortalecer el estudio, todavía no es el nivel último para un Talmid Jajam, para un sabio. También este nivel de Bekiut, de expertez en el Shas, dice que no hay ninguna persona que esté segura dentro de su impulso, de su instinto de poder saberlo. Dice, ¿qué tiene que ver aquí el impulso, el instinto y la persona que trata de cumplir estas condiciones que mencioné más arriba para que su sabiduría se pueda sostener y pueda mantenerse? Y también que tenga el mérito de saber el Shas. Shas se puede denominar tanto a la Mishnah como a la Gemara, o por lo menos una gran parte de él, tanto del Talmud como de la Mishnah. Este es el secreto, dice el Rab, Kol Gadol mejaveró y Tzero Gadol mimeno. Citando a la Gemara de Sukkah, dice: toda aquella persona que es más importante que su prójimo, su impulso, su instinto también es más grande. Gadol, grande, quiere decir el Rab en calidad. Quiere decir, Kol Gadol mejaveró, todo aquel que es superior a su prójimo en calidad. Por supuesto, no quiere decir que su codicia y su deseo es más grande, sino también su impulso, Yitzro Gadol Eimenu. Quiere decir que su impulso también se eleva. Ah, quiere decir que se nos fue dicho a nosotros y tenemos que prestar atención a ese escenario, que el Yetzer, el impulso, el instinto, a nivel esencial, es una fuerza impensable, una fuerza tehomí. Tehomí quiere decir precipicio, quiere decir al-sijli, que es irreflexiva, ilógica. Y junto al Talmid Jajam, al sabio grande, también el Yetzer de él, su impulso mofía, en cierta forma, con una vestimenta, con un atavío intelectual. Entonces, el impulso se reviste con, con consideraciones, con posturas muy intelectuales, obviamente, que como el Rasha en la noche de Pesach, también pregunta Ma Bodá Zotrajem. O sea, ese Rasha es aquella persona que ha dejado su expresión libre y cuestiona eventualmente, y por lo tanto también en el Talmid Jajam pasa eso. El Yetzer, dice el Rav Wolbe, una cosa realmente fantástica: ese impulso vestido, ese instinto vestido de intelectualidad, de racionalidad, es el Heter. Heter es lo permisible. Velo od ela mitzvah mamash, y no más, sino que una mitzvah solamente. Velo mitzvah pshuta, y no es una mitzvah simple, sino que vot shamayim bekidush Hashem, sino que estamos hablando nada más y nada menos que la glorificación del cielo
y la santificación del nombre de Dios. Este es el escenario central del impulso del instinto del Talmid Jajam, del hombre sabio. Dice, y si no está en condiciones de poder discernir que estas mitzvot, en comillas, Beyetzer y Sodam, tienen su base en lo que es el instinto de la persona, entonces el Talmid Jajam ese, Yarbe, va a hacer muchas mitzvot, comillas, imaginarias, Beyelech mideji el deji. Y entonces, como todo lo que piensa que él está haciendo, pero verdaderamente no lo hace porque es toda una configuración mental, entonces seguramente irá de mal en peor. Entonces, ese Talmid Jajam, al pensar todo cuanto sabe y todo cuanto su Yetzer también se engrandece con él, entonces va a exigir que lo honren, que lo dignifiquen, benidmelo, y le parecerá que esta persona está teniendo celo aparentemente positivo por el kabod de la Torá. Entonces, parece ser que esa persona quiere que reconozcan cuán celoso de la Torá es. Y finalmente, dice el Rab, ese sabio, Rodef Betzan, persigue a veces los bienes mal habidos, quiere decir el dinero mal habido, Benidbelo, y le parece, Kishe Ma'atata Baetzeriluta, quiere decir que la halajá también requiere de bienes físicos, y por lo tanto, Behia Mejayebet Dojiut Be'arjabá, y por lo tanto, el hombre de la halajá tiene que vivir con gran comodidad, con mucho, en forma muy, eh, como se dice, plena y muy cómoda. O sea que tiene que tener un buen, excelente pasar. Entonces, es una persona que puede también discutir en la sinagoga al maftir, quiere decir que él también quiere subir un maftir, quiere subir último la Torá, que era en cierta forma el honor, porque el maftir es aquel que concluye con la Torá, o entra en discusión por un sidur de kiddushin, por arreglar, por ordenar una jupá, perdón, cuando piensa que es esa discusión por el maftir o por hacer un casamiento, es una mahloket de Shem Shemai. Es una discusión en aras del cielo, por amor a Dios. Coes es una persona colérica, oraitá kamerat habei, como dice el Zohar Kadosh, la Torah le pone fuego alto a esa persona. Por otro lado, mekane beajerim, tiene envidia por otros, kinat sofrim, él la imagina que es una envidia positiva. Por lo tanto, dice Rab Wolbe, Ein dvul leribui atauyot, no hay límite para esta multiplicidad de errores que un Talmid Jajam puede caer en ellos cuando piensa que estas son mitzvot y también compromisos. Y esto es muy fuerte y es muy importante. Uno, eh, eh, los lugares de poder que genera el estudio no es un pensamiento judío, es más que nada la influencia greco-romana que ha invadido nuestra cultura latinoamericana en particular y europea. El griego estudia y el judío estudia, el hebreo estudia, pero el griego estudia para tener poder, porque educación es poder. El judío, ¿por qué estudia? Para el judío, estudiar es venerar. Quiere decir, Kol she'irato kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Así decía el Pirkei Avot. Todo aquel cuyo temor reverencial, irá, está antes que su sabiduría, la sabiduría se sostiene.
Pero kol jochmato, kodemet leirato, jochmato inamit kayemet. Lo contrario también es verdad. ¿Y qué significa? Los límites, querida gente, son límites muy borrosos, porque cualquier lugar que se le concede a una persona sabia, a veces es un lugar complicado. Primero y principal porque la persona se asume como la última palabra. Y ese es el primer error que puede tener el Talmid Jajam en general. Por supuesto que hay Talmidei Jajamim que merecen tener la última palabra, pero en última instancia, cuando ellos lo consultan, dicen su parecer y el parecer de otras 15 autoridades, con mucha, mucha humildad. Ayer me tocó estar en un minyan, en una casa, Dios no permita, de Abelín, casual, porque yo no estaba ni siquiera en mi ciudad, y el rabbi del Beta Knesset de repente dejó escuchar dos cosas que me dolieron mucho. Primero y principal, hablando del minhag, de la costumbre de decir Alel en Yom Ha'atzmaut, y por supuesto que dijo que decir Alel y decirlo con Brajá es Beur Rahum y Japer Avon, que Dios sea compasivo y que perdone la iniquidad. Cosa que me pareció muy poco suave y aparte no muy de un sabio. El sabio puede decir, hay Rabbanim que autorizaron, el Rabbanut Rashid, el Rab Mordejai Eliyahu Zatzal. Hay Rabbanim que estuvieron de acuerdo con que se diga Alel y sin Braja en este caso. Pero decir de ahí que el que dice Alel no tiene perdón de Dios, realmente es una exageración. Yo lo atribuyo a su juventud. Tal vez yo a su edad hubiera pensado lo opuesto y lo hubiera dicho también igual, con todo ese frenesí. Pero uno aprende a lo largo de la vida que tiene que saber quién y quiénes están delante de uno. Claro, de repente el rab se hace dueño de la palestra y se hace dueño de la palabra y él dice lo que quiere y no toma en consideraciones las cosas que le pasan a los que están allí sentados y para qué están sentados. Así como decir también de distintas costumbres, por ejemplo, cuando hablaban de Sefirata Omer, dijo en forma tan despectiva. Dice, sí, porque hay gente que dice de Shemihud, Chabenihud, no sé qué cosa y no sé qué lo otro, que lo que vienen a unir, que la letra, que la... Aquí lo que hay que decir directamente es la brajá y no otra cosa. Quiere decir que los sidurim que tienen ese de Shemihud hay que quemarlos. Yo entendí ese mensaje. Y yo sí lo digo de Shemihud. Entonces debería quemarme yo también a ese nivel. Entonces aquí yo cuando leo al Rat Volve entiendo lo que dice. Porque al final de cuentas entiendo que esta Rabanut, o ser Rav, está muy ligado a ser Rav Revan, que es soberbio, que es altanero. Y la verdad es que si hay algo en la vida que uno debe pasar por por esa medida, es que siempre que pasamos delante de la gente, deberíamos agachar la cabeza, deberíamos ser un poco más humildes. Y por eso también en la extensión recibo tantas personas, tantas, aquí en Israel, otros que todavía no han podido llegar, que han hecho obviamente un proceso de conversión desde el punto de vista de su salud mental y espiritual, confiando en aquel que lo hacía. Y de repente, después de 5 años, después de 4 años, después de 10 años, se dan cuenta que su proceso es un proceso que no está reconocido. Parece ser que todas las cargas están dirigidas a la Rabanut Rashid de Israel. Nadie se anima a hablar con ese rabino, con los rabinos que decidieron hacer esa conversión al Da'at Yahid por una decisión propia, por esta condición de sumirse en el poder y de decir yo lo puedo hacer, no importa las consecuencias. Mucho peor sería si esta gente percibió algún pago por todo eso, que sería doblemente pecaminoso, porque en última instancia todo esto no hace más que incumplir con dos mitzvot de la Torah, lotonu ish et amito,
de no engañar a su prójimo. Y la Torah habla 2 veces de eso y habla de onaat de barim, engañarlo de palabra, y por otro lado onaat mamón, de engañarlo económicamente. Por eso creo que esto que la Gemara de Sukkah dice, Kol gadol mehavero yitzro gadol mimenu, todo aquel que es más grande que su prójimo en cuanto a conocimiento, inteligencia, por supuesto, su yetzer también crece con él. No estamos hablando de que esa persona, decía el Rab, y repito, está expuesto a todo lo que es la codicia, la promiscuidad. No estamos hablando de eso. También el yetzer se eleva con él. Y entonces, ¿qué es? Ese yetzer es una fuerza depredadora, dice, que es irracional. Y entonces, en el Talmid Jajam, ese yetzer se le aparece como con un vestido sijli. Entonces todo es justificable. Miren lo que cita el Rab, dice el Jobot Alevavot, ¿no? Rabbi Bejaye ibn Pakuda. Dice Rabenu Bejaye, siglo XII, España. Bekasher ikvar aleja ayetzer. Y cuando en ti se imponga el impulso, el instinto, beimshol beja be'ezer asechel, y va a dominarte a ti. ¿A través de qué? De esto, que es tu cualidad, tu capacidad racional. Beimshol beja be'ezer asechel lo besiyuo oto, y todo lo que lo acompaña al impulso. Y eso lo llevará a Mateeu, a equivocarlo, Umedameu Beinav, y hacerle imaginar ante sus propios ojos, Mina Sheker, de lo que es verdaderamente un mundo de mentiras, de Tsurata Mufet, de una forma como si fuera portentosa, una señal. Y entonces dice, Ya'atikotcha, te hará pasar, Mima Madregaja y Sheaita Kroba el Aemet, y te hará saltearte o te hará pasar de aquel nivel que estaba tan cercano a la verdad, etcétera, dice Rabeno Bejaye. Pekaj lo yasur a tikhan madregale masheacharea. Tampoco te habrá de apartar de un escalón a otro que viene después hasta que te traiga a ti, y presten atención a lo que dice Rabeno Bejaye, le madrega she nistarim ba pnei, te lleva a un estadio en donde se oculta el rostro de la verdad. Vehu, y ese estadio es Asheker Agamur, la mentira absoluta. Ve Yeshar Shecha Meaolamazé, te habrá de desarraigar de este mundo. Ve Yapilha mi madregata Gumul Baolamapa, pero también te hará caerte del nivel de Gumul. Gumul quiere decir de aquello que Kadosh Baruj Hu habrá de pagarnos en el mundo venidero. Y finalmente tu sabiduría, todo lo que sabes te será por malo, por negativo. Y tu capacidad mental, tu razón, si va, le obdeja. Es la causa de tu perdición. Como dice el Pasuk, Hoy jajamim be'aneem, beneget beneem nebonim. Dice el Naví, dice, pobre de aquellos sabios que son sabios ante sus ojos, y neget penehem nebonim, y frente a ellos mismos son sabios y entendidos. De Amar, y dice, termina el Mizmor de Rosh Chodesh, Tehilim 104, Ki yesharim darje Hashem, porque los caminos del Todopoderoso son rectos, todos. Betzadikim y el Jubam, los justos transitan en medio de ellos. Uposhaim y Kasheloba, pero los transgresores se tropiezan a cada rato. Paradoja, ¿no?
Los caminos son iguales, para unos y para otros. Los tzadikim circulan y los otros, los poshaim, los transgresores, se van cayendo a los tumbos. Es fantástico el concepto. Benemar y dice que a Jochma, y está dicho que la sabiduría, cuando se la conduce en su camino, va a ser siempre la cura absoluta para toda queja y dolor. Pero cuando nos apartamos de su sendero, será un dolor inacabable, en donde todo habrá de doler, que van a lo refuá de lo aroja, porque ese sendero ya no tiene cura, no tiene ni siquiera salvación. Shar y Jud Amaase. Dice Rab, vuelve, y tienes que saber, así como comprender, que la mayor parte de las transgresiones de las generaciones pasadas no llegaron, no procedieron o no fueron provocadas por medio de los deseos animales y de un instinto ordinario, sino por medio de pensamientos lógicos que jamás lograron detenerse en su error. Y por eso viene este pasuk del profeta Yeshaya en el capítulo 5. Quiere decir, hoy, Jajamim Benehem, pobre de aquellos que son sabios ante sus ojos, de Neged Penehem Nebonim, y de frente a sus propias caras son entendidos y sabios. Adorotaem, esas generaciones, nos dice el Rab, Ayu Kulam Mibhinat Talmidei Jajamim, eran todos sabios. Estamos hablando de generaciones del primer Bet HaMikdash. Una sabiduría espectacular. Acercó la Gadol Mejaberó, donde deberíamos decir que allí sí se daba la coyuntura de Kola Gadol Mejaberó. Todo aquel que era más trascendente, más importante que su prójimo. También su yetzer, también su impulso se incrementaba. Ravolve nos dice, es muy duro, inimaginablemente duro, la lucha del sabio contra su impulso, cuando él mismo tiene toda una vestimenta racional. Esa batalla es una batalla mucho más importante y trascendente de la batalla de la persona simple contra sus deseos adictivos que son irracionales. ¿Qué precisión, dice Rab, se necesita para poder discernir entre el Sejel Shelemet, la razón de la verdad, y la razón de la mentira? Pero agrega el Rab, y con ello sabe el Talmid Jajam más que cualquier otro ser humano. También sabe de ese precipicio de los impulsos y por cierto, perdón, no puede quitarle la mirada de este conocimiento todos los días de su vida. O sea que estamos frente a un escenario, perdón, de altísima complejidad, en el cual ustedes estarían pensando que ese sector estaría por lo menos fuera de peligro, mientras que los que estarían dentro de peligro seríamos todos nosotros, eventualmente. Estamos mucho más conectados con una realidad material y mucho más proximal a todas las cosas que pasan en lo bajo. Y sin embargo, vemos que los más expuestos no somos solamente nosotros, sino aquel que nos está guiando, aquel que nos está hablando. Y por lo tanto, cada palabra hay que cuidar. No se pueden herir susceptibilidades, aun cuando el otro no tenga razón. Aun cuando el otro no tenga razón. En mi foro interno yo puedo pensar lo que quiera mientras no lo diga. Pero vuelvo a repetir, el problema es no lo que pienso, sino cuando lo digo.
¿De qué forma lo tengo que decir? Me quedé sumamente angustiado con esto de, Shem Yihud no se puede decir, que es una tontería. La verdad, me quedé sorprendido porque todo eso es creación de la risa. No sé de dónde emanó todo eso. La verdad es que yo me siento muy pequeño como para poder juzgar la virtud o el acierto o el desacierto de la vida. La verdad es que no puedo. Pero cuando escucho a estos rabanim jóvenes, siento bueno, le agradezco a Dios que no me ha dado su parte dentro de ellos. Pues yo también fui joven. Pero, como dice el Birkat Hamazon, Na'araiti Gam Zakanti. Fui joven, pero ahora también he envejecido. Y quiere decir que uno tiene que tomar la mirada en retrospectiva. Y entonces tendríamos que enseñar un curso a los rabanim que se reciben de lo que debe ser humanidad, de lo que debe ser respeto, de lo que debe ser elocuencia. O sea, hay muchos cursos que he visto. Ayer estuve en otro Beta Knesset a la mañana en Givat Shmuel, donde hay cursos de oratoria. Veo que hay cursos de oratoria y dice que con esa oratoria la persona ganará multitudes. Mire, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Seguramente Lea Jaya sabrá decir por qué eso es así. Yo no lo sé, yo lo repito nada más. Pero hay cuestiones que forman parte de la persona y es una cuestión también de preparación interior, de cómo poder enfrentar al resto. No se puede convencer solamente por una buena oratoria. Moshe Rabbenu, de hecho, no la tenía. Y así todo, pudo conducir 40 años a un pueblo y recibir nada más y nada menos decir de lo cambia Israel que Moshe od Naví. No se levantó en Israel otro profeta como Moshe. A pesar de que él dijo lo ish de Barimanoje. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, yo no soy una persona elocuente. Pero para ser elocuente se necesitan otros modelos y no necesariamente decir la cruda verdad, y diciendo la cruda verdad, entonces ya uno se siente cuánto ha vencido en la ignorancia del otro, eventualmente, y cuánto uno ha prevalecido. Este fue el error de los talmidim de Rabbi Akiva. Shelona Agu Kabod Zebazé, en este tiempo de la Sefirá. El error de los alumnos de Rabbi Akiva fue porque no se trataron con kabod, con dignidad y respeto mutuamente. Cuando uno diría, pero caramba, ¿qué es lo que pasó? Bueno, aquí tiene. Nada más y nada menos que aquí, el Talmid Jajam, que su Yetzer se viste de racionalidad. Y entonces también pasó ese ámbito en la yeshiva de Rabbi Akiva. Y se ve que esas cosas no las hemos podido superar. Me imagino. Por eso siguen siendo estos días de duelo, hasta el Lag BaOmer. Si pudieran estudiar como estudiamos con los egresados de nuestro Ulpan Giur en Rosh Chodesh Iyar, acerca de por qué Rabbi Shimon Bar Yochai es Rabbi Shimon Bar Yochai, y que cada uno lo quiere presentar como el más celoso y el más fanático y el más, el más, el más, el más. Rabbi Shimon Bar Yochai es una personalidad en la cual Klal Israel, todo el pueblo de Israel, es lo que valía para su idea, y la tierra de Israel, y asentar la tierra de Israel, y el vivir en la tierra de Israel. Y sin embargo, bueno, lo presentan desde cualquier otro lugar. Y bueno, cuando uno, por eso yo aspiro que cada uno de vosotros tenga la posibilidad de poder acceder al texto. No solamente que accedan al relato del texto como hago yo, porque la verdad es que a mí el texto me da mucha comprensión y me da la posibilidad de poder vivir también el contexto. Y entonces aquí veo lo que el Rab está hablando hoy, de esto que es el Da'at Torah, el conocimiento de la Torah, y a veces cómo se puede transformar en un arma de doble filo. El ejemplo, dice el Rab, para una persona que sabe mucha Torah, y su Torah no lo ha defendido a él frente a lo que es el Lashon Hara, tema de la Perashá, Tazria Metzorah, a lo que es la lengua de la calumnia y la Retzijá. El ejemplo concreto
de lo que fue una persona que sabía mucha Torah, y su Torah no lo defendió a él frente a la Lashon Hara, la lengua de la calumnia, y la matanza, fue un personaje bíblico llamado Doeg a Edomí. Doeg a Edomí, ¿quién era Doeg a Edomí? Doeg a Edomí no era de Edom, era un judío, obviamente, que era como un asistente personal de Shaul Amelech. Doeg a Edomí es mencionado, por supuesto, en el libro de Shemuel Aleph, y aparece entonces cuando en el escenario del todavía rey Shaul, David, todavía joven, músico terapeuta, pastor de rebaños y músico terapeuta de Shaul, después de haber experimentado todo el tema de la persecución de Shaul, de haber querido matarlo en 2 oportunidades, finalmente se separa en forma muy triste y muy dolida de su amigo, de su hermano, Jonatán. Y a partir de allí empieza la errantez de David. David entonces se dirige, en primer lugar, a una ciudad de Coanim, llamada Nov. Y allí estaba Ahimelech, que era el jefe de los sacerdotes que vivían en esa ciudad. David Amelech se presenta ante Ahimelech, que ya lo conocía, por supuesto, porque David Amelech, aparte de ser el músico terapeuta de Shaul, también dirigía los combates de su ejército y en forma muy exitosa. Shaul también se lo quería sacar de encima en alguna batalla contra los filisteos. De hecho, Ahimelech se sorprende que viene David solo, porque antes venía con su comando, con su grupo de soldados, y entonces le pregunta si estaba todo bien. Le dije, sí, sí. David lo quiere decir de que no está todo bien, pero no le puede sino mentir en este momento una mentira piadosa y le dice, sí, tengo una misión secreta del rey y por eso no estoy solo y salí tan apurado que olvidé llevarme comida y ni siquiera tengo un arma. Ahimelech se quedó consternado frente a todo eso y le dijo, mira, el único pan que tengo es el pan que los Kohanim comemos, que pertenece al Bet HaMikdash, al Mishkan, en este caso, no había Bet HaMikdash todavía, al Mishkan de Shiloh, llamado Lechem HaPanim. Y ese pan es un pan consagrado, no lo puede comer una persona impura, a no ser que tú y tus muchachos, con los cuales te vas a encontrar después, estuvieron en contacto con alguna impureza o tuvieron alguna relación con vuestras mujeres. Y entonces David Amérez le dice, no, que él estaba completamente limpio y puro, que hacía ya más de 3 días, que era verdad, estaba escondido, que era Rosh Hodesh, durante 2 días, y por lo tanto ya era el tercer día que estaba sin contacto con la gente en general, ni con su propia gente, ni con su familia, ni con Mijal, su esposa. Entonces el Cohen decide darle el pan de los Kohanim, cosa que no se lo podía dar a un profano como David. Y David Amérez le dice si tiene algún arma en su lugar. Y entonces dice, tengo la espada de Goliat, que tú venciste. Entonces David se hace del pan de la proposición y se hace de la espada de Goliat y sale a su camino, al desierto, no sabe dónde. Está en una soledad completa. Pero así como entre Ahimelech y David hay una conversación tan sincera y Akadosh justa con ellos, afuera había alguien de los Avir Arroim, del jefe de los pastores de Shaul, llamado Edoega Edomí. Y Edoega Edomí ve cómo David se va con el pan, cómo Jiménez lo despide, le da la brajá y se lleva una espada. Y entonces Edoega Edomí va y le cuenta a Shaul. Y por supuesto Shaul, montado en cólera, que no ve otra cosa que matarlo a David, ordena ante todo ir a la ciudad de Nob a hablar con Ahimelech. Y eventualmente Ahimelech le dice la verdad, le dijo que vino en una misión especial del rey, secreta, que necesitaba, etc. Bueno, el resultado fue que por la delación que hizo Doega Edomí, Shaul mandó a matar a todos los Kohanim de esa ciudad. Error garrafal. Pero bueno, ahí tenemos, entonces dice el ejemplo para un hombre que sabía mucha Torah y su Torah no lo defendió frente a lo que fue la Lashon Hara y la matanza, fue Doega Edomí.
Nos cita entonces la Gemara, algo muy, muy fuerte, muy interesante. La Gemara de Hagiga. Ashkeje Shemuel le Rabbi Yehuda de Talei Beibra de Dasha. Dice, lo encontró Shemuel a Rabbi Yehuda, cuenta la Gemara, que estaba apoyado sobre un beriaj, sobre un candado, quiere decir un lugar, un cerramiento muy importante de la ciudad. De Kabaji, y Rabbi Yehuda estaba llorando. Amarle, Shinena, Mai Kabaji, dice, Dios mío, dice, sabio, tan grande como tú, ¿por qué estás llorando? Amarle, Mizra, Mai Dichtib Beuba Rabanan, dice, me dijo entonces Rabbi Yehuda, ¿qué es lo que dicen los sabios sobre aquellos alumnos que salen a un mal camino, a una mala cultura? Ayesofer, Ayeshokel, Ayesofer et Amigdalim, Ayesofer Shayu Sofrim Kolotiot Shebatorah, Ayeshokel Shayu Shoklim Kalim Bechamurim Shebatorah, Ayesofer et Amegadlim Shayu Shonim Gimel Meot Alachot Bemigdal Aporech Ba'avir. Dice, wow, le preguntó y dijo entonces, ¿dónde están los sabios que salieron a Tarbut Ra'a? Pregunta, ahí es Ofer, ¿dónde está el escriba? Ahí es Shokel, ¿dónde está aquel que pesa? ¿Dónde está el escriba? Dice que contaban las Migdalim, las torres. ¿Dónde está el escriba que contaba todas las letras de la Torá? ¿Dónde está aquel que pesaba? Que hay Shoklim, que pesaban tanto las mitzvot kalot, las pesadas, las leves como las profundas de la Torá. ¿Dónde está el Soferet Amigdalim? ¿Dónde está el que contaba las torres? Shayu Shonim Gimel Meot Alachot Bemigdala Porech Ba'avir. ¿Qué quiere decir los Migdalim? Dice, ¿dónde están aquellas personas que solían estudiar 300 alajot? ¿Las deducían de qué? De un concepto que en hebreo se llama Migdal Aporech Ba'avir. Una torre que crece en donde en el aire, quiere decir, no está apoyada en la tierra. Todos aquellos sabios que deducían leyes sobre castillos de arena, se puede decir en términos más modernos. Y entonces dice Rabbi Yehuda en la Emjerek Baba, dice, si todos ellos no tienen parte en el mundo venidero, Anan, Maite Ebe Alan, quiere decir, ¿nosotros qué pasará con nosotros? Rabbi Yehuda estaba preocupado por sí mismo. No sea que le pase a él la suerte de Doeg, cuando vio que toda la Torá de Doeg a Edomí no lo salvó. Y cuando Rabbi Yehuda se preocupó, dice, nosotros, ¿qué será sobre nosotros? Amarle, Shinena, Tina Aita Belibam. Dice, escúchame, ellos tenían odio en su corazón. Y le dice, de Mayudomim, ¿a qué se asemejaban? A una casa que estaba repleta de paja. Veía Babait Jorin, y la casa tenía muchísimos intersticios y huecos y agujeros. Veía Teben Nichnas Baem, y por lo tanto la paja también ingresaba por esos agujeros. De Ahar Yamim, después de unos días, esa misma paja que estaba dentro de aquellos Jorim, de aquellos agujeros, Yotzer creó Yedao Akol, Yadeu Akol, que allá, y Oto Abait Shel Teben. Quiere decir, en esos salió la paja para afuera, entonces todo el mundo supo que esa casa, lo único que contenía dentro era un granero, un silo que tenía paja. Así fue Doeg a Edomí y a Jitofel. Y Ahitofel, que fue uno de los hombres más cercanos a David Amelech. Ahitofel, que sería el segundo suicidio en todo el Tanaj. El primero fue Shaul, en principio Ahitofel, que era el asesor y el consejero de David, en un momento abandona a David y se suma a Absalom, a la revuelta de Absalom. Entonces dice, tanto Ahitofel y Doeg, lo hayabaem mitzvot mitchila. Y entonces no tenían mitzvot en un principio. Afalpi shenasu benei Torah ayu ketejilatam.
Y a pesar de que ambos, tanto Doega Edomí como Ahitofel, se hicieron personas de Torá, a pesar de que fueron personas trascendentes de Torá, Ayú y Tehilatan eran realmente como en sus comienzos. Este es el Midrash. Esto es la Tiná Shebaler. La Tiná dice Ayú Ketjilatan. Quiere decir, eran como en su comienzo. El corazón siempre daba explicaciones. Benitamtem, Nikelot Torah. Y el corazón dice, eventualmente se obnubiló, se cerró para poder recibir la Torah. Para poder recibir la Torah. Quiere decir, toda esta Gemara de Masejet Hagigah es una Gemara sumamente compleja, porque en última instancia, aparentemente Rabbi Yehuda está apoyado sobre un Beriach. Beriach quiere decir sobre algo que es un candado y es muy sugestivo, porque obviamente no encuentra salida emocionalmente hablando y racionalmente hablando a su duda. Entonces, ¿dónde está apoyado? Sobre un Beriach, sobre un candado, esos candados que cerraban una ciudad. Entonces, estaba llorando amargamente, diciendo, bueno, si esta gente tuvo tanta sabiduría y sabían tanta Torah y eran Talmidei Jajamim, ¿qué será de nosotros? Porque se hablaba de, obviamente, una generación, en la mismísima generación de David. David Amelech era un hombre muy sabio en el Ajot. Y entonces dice, ¿qué habrá de pasar con nosotros? Entonces dice, de Amarra Miami, Tlatmea Beaye, Baudo, Ekbe Afitofel, Bemigdala Podej Baavir. Quiere decir, Rab Ami, cita, no lo cité, perdón, dijo 300 alajot, preguntas sobre alajá, preguntaron Doeg y Agitofel, de Migdal a Poreach Baavir, en esa castillo de arena. En realidad es un Migdal, una torre que crece en el aire. Quiere decir que no tiene base de sustentación. Bueno, hay muchas definiciones de los sabios que hablan de Migdal Poreach Baavir. Quiere decir que la elucubración es una elucubración muy profunda, pero que en última instancia no logra tener asideros totalmente fuertes. Y sin embargo, los Jajamim, esa es la discusión que genera el mahloket, el disenso, la shakla betaria, la negociación esta que hacen a nivel de la Gemara, a veces parece algo demencial, perdón por el ejemplo, pero que en última instancia eso habla de la riqueza que tenían los sabios como para poder interpretar y hacer del estudio una sensación única, de una sensación ante todo y por sobre todo de placer, no de displacer. La discusión, por cierto, lleva a una situación placentera que es el poder echar luz sobre la alajá, no hay ninguna duda. Pero por sobre todas las cosas dicen, esta gente que tanto se versó en la Torá y tanto discutieron las alajot en su época, en la Emgelek Olam Abba, se han quedado desprovistos del mundo venidero, Anán, nosotros, dice la Gemara, Mati Habi Alan, ¿qué es lo que habrá de ser para con nosotros? Quiere decir, Rabbi Yehuda tenía miedo, como dice el Rab, de que la suerte, el destino de él sea parecido al de Doeg a Edomí, porque la Torah de Doeg no lo salvó. Entonces es cuando Rabbi Yehuda se preocupa y dice, ¿y nosotros qué pasará con nosotros? Y la respuesta fue, Tina Aita Belibam. Tina Aita Belibam quiere decir, mira, al principio ni Agitofel ni Doeg fueron personas versadas en Torah. Después llegó la influencia y la Torá se apoderó de ellos, se hicieron Bené Torá. Pero a pesar de que se hicieron Bené Torá, Ayuke Tejilata, fueron como al principio. Quiere decir, el principio representaba que ni Doeg ni Agitofel pudieron captar verdaderamente la esencialidad de la Torá. Y aquí, obviamente, es uno de los puntos centrales por los cuales uno debe hacer un pasaje natural,
por cada uno de los momentos que le toca vivir y saber muy bien hacia dónde conduce este escenario del estudio, hacia dónde nos conduce a nosotros, por sobre todas las cosas, en la búsqueda, por cierto, no del poder, sino del Irat Shamayim, de la veneración al Todopoderoso. Y por eso el Pirkei Avot dice tantas cosas con respecto a la Jochma y a la Irá. Pero a partir, lo dice, de lo que dijo Shelomo Amelech, un hombre que no se lo puede no calificar como sabio. Reshit Jochma Irat Hashem. El principio de la sabiduría, decía Shelomo Amelech, es el temor a Dios. Y por eso eh, el comienzo de este tiempo, de, de lo que son los Talmidei Jajamim, de los sabios en la época de Rabbi Akiva, hay algo que falló. Porque Irat Shamayim, el temor celestial, la reverencia celestial, dice Morá Rabaj que Morá Shamayim. El temor a tu maestro debe ser la reverencial a tu maestro, debe ser como el temor reverencial al Creador. Allí está equiparado. Y el error de los alumnos de Rabbi Akiva, particularmente de Nehemia, como dice la Gemara de Yevamot, fue precisamente con un sabio como fue Rabbi Tarfon. Bueno, un placer poder compartir con ustedes. Les deseamos que hayamos tenido un Hag Atzmaut Sameach y que estemos orgullosos por los 73 años de un pequeño estado que hace maravillas, que obra maravillas y que sigue estando allí al Rosh Simhatenu, sobre la cabeza de nuestras alegrías. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos y Shabbat Shalom, Umeborach, Be'ezrat Hashem.